Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Las elecciones en Honduras, estamos a jueves, las elecciones fueron el domingo y hubo un gran parate por muchos problemas de la Comisión Nacional Electoral que fueron advertidos en su tiempo por prácticamente todos los jugadores, pero particularmente por el partido de gobierno, el Partido Libre, que es el gran perdedor de estas elecciones. El Partido Libre viene a ser, si hacemos comparaciones con Paraguay, como si fuera en aquel momento en el que el Encuentro Nacional rompió el bipartidismo, cuando apareció el Encuentro Nacional de Caballero Vargas. Bueno, Libre vendría a ser como el Encuentro Nacional que rompe el bipartidismo entre colorados y liberales. Pero como colorados y liberales tienen décadas de participación en procesos electorales, son los que mandan en la justicia electoral. Entonces, por eso el partido de gobierno Libre decía, cuidado con la Comisión Nacional Electoral, cuidado que fallaron con el TREP, cuidado con esto. Bueno, tuvieron razón. El conteo paró allá por el martes más o menos en 40%, se reanudó esta madrugada, hora de Honduras. Imaginen con el nivel de exasperación política que hay, reanudar una elección en horas de la madrugada. ¿Cómo está el resultado al día de hoy? Podemos mirar acá esta pantalla nuestra y vamos a ver que France 24, medio estatal francés, dice el empresario Nasri Asfoura, que era tercero en todos los cálculos previos, pero después fue el elegido de Trump. Recuerdan que en las últimas 36 horas Trump dijo qué lindo que sería que Asfoura sea el presidente de la República. Si Asfoura es presidente, lo suelto a Hernández. Luego Trump no tuvo ganas de esperar la proclamación de Asfoura, ya lo soltó a Hernández. Había platita de por medio. Bueno, ¿qué dice France 24? El empresario Nasri Asfoura recuperó una ligera ventaja en el reñido escrutinio presidencial en Honduras en medio de acusaciones, presiones externas y un conteo intermitente que mantiene en vilo al país. La diferencia, quizás podamos tener algún otro pantallazo de medios. Ahí está, cómo está al día de hoy. 40,05% para Asfoura y 39,7% para Nasrallah. El asunto estaba al revés cuando se cortó la cuestión. Volvemos a piso. Vamos a hablar de asuntos de gran vigencia dentro de la órbita de lo nacional a vuelta de la pausa en esta edición de El Tablero. Never know. Más calvario lo que ya pasé. No sé si hay otro calvario, porque tengo que nacer 20 veces, jubilarme 20 veces para pagar un microondas o un champión o un 5 millones guaraníes. Es muchísimo, señor, muchísimo. Yo necesito que a toditos nos escuchen porque toditos tenemos una causa diferente, pero al final somos los embargados. Los que mi hijo de 10 años que está abriendo la heladera y que ve que llevo un lácteo, estoy llevando una verdura, me abre y me dice, ¡qué suerte, mamá! ¡Qué suerte que ya está llena la heladera! Cuando nos toca el estómago y el bolsillo, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque yo ya también, como dije en varios medios, perdí esa esperanza de ser sobresaliente en la Universidad Nacional de Asunción. Esta es Liz Prieto, amigos, una de tantísimas, de decenas de miles de víctimas de la mafia de los padres. Quizás entre tantos testimonios dolorosos, el suyo sea particularmente fuerte por todo lo que implica, porque logró transmitirnos el impacto profundo de la quiebra económica de personas de modesta condición económica que vieron cómo sus escuálidos ingresos como funcionarios públicos eran absorbidos por esta maquinaria del mal que sigue impune y que se llama la mafia de los pagares. Vamos a hablar en esta noche con Liz Prieto para saber si entre ese dramático momento de quizás un mes atrás a ahora algo ha cambiado
en su vida y en su situación de víctima de la mafia de los pagarés. Liz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por llamarme y escucharnos como siempre, porque la prensa es nuestro principal aliado. Agradecida con ustedes. Liz, ¿ha mejorado tu situación? ¿Ves la luz al final del túnel? ¿Se ha impulsado algo ante Y, los estrados judiciales que alivie un poco tu condición? y algo de alivio, señor, si es que puedo llegar a decir alivio, porque todavía tengo encima mío varios oficios que yo no puedo todavía estar al 100% detrás de esos trámites de los oficios que están pendientes, porque el trabajo no puede llegar a esperar, porque hasta el 12 de diciembre está calendarizado el cronograma del MEC, entonces tengo que cumplir también hasta esa fecha. Voy y vengo con permisos que el trabajo me otorga gentilmente, pero hoy puedo contar que por lo menos tengo 5 pagarés en mi poder, ¿verdad? Que retiré de Nexo y del juzgado de Villa Elisa, que he retirado 4 pagarés de ese juzgado. Liz, para recordarle a nuestros televidentes y advertirles, porque onguajeningojina diciembre, ya a pa, Liz, ya en Acuama la flor de coco, ya va a venir nuestro aguinaldo, vamos a hacer una linda cena de Navidad, de por ahí vamos a regalarnos algún electrodoméstico, me falta una batidora, ahora las señoras ya no quieren más licuadora, quieren mixer en Bojera. Bueno, voy a comprarme un mixer que es baratito y veo que se usa para todas las recetas de Jorge y Mocuajón, Pepe, quien sabe en Baixagua problema, pero y qué tajina, ¿verdad? Así que para que tu caso sirva un poco de baliza de advertencia para que la gente tome sus precauciones. ¿Con cuánto empezaste de endeudamiento y cuando las cifras se volvieron imposibles, qué cifras eran esas, Liz? Y primeramente era un microondas y 1 millón de guaraníes. Un calzado deportivo, 1 millón de guaraníes y 5 millones de una casa sobre Ciudad Ayala, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Yo llego a solicitar mi histórico de descuentos judiciales en edificio City del MER y me encuentro con una barbaridad de 10, 15 hojas más o menos para debitar. Y eran los cancelados, ya eran 104 millones. Pero después lo que habían con observación de no descontado era impresionante. Y lo que yo puedo llegar a deducir, señor, y a la audiencia es que hoy día yo no creo ni si me dicen, profe, te compraste una mercadería por 200.000, te ganaste 5 cupones, se va a sortear un microondas, un licuadora. O sea que yo ya no confío en nada ni en nadie. Por más legal que sean la gente que me están ofreciendo algo ahora, yo ya no puedo llegar a confiar en nadie. Y otra cosa que también aprendí es que yo siendo lo que soy intelectualmente hablando y lo poco que conozco, si a mí me jodieron, ¿qué harían con las demás personas que no leen, que no escriben, que no comprenden según nuestro ministro? ¿Cómo más y a quiénes más le van a joder? Si a docentes que leemos y que comprendemos lo que leemos nos joden, entonces, ¿qué es más lo que espera, verdad? Entonces, es repudiante. Nosotros como miembro, te digo, de la coordinadora de víctimas de la mafia de Pagarés, repudiamos, señor, todo lo que se está diciendo. Absoluto desacuerdo con todas las expresiones del ministro Alberto Martínez en la Corte Suprema de Justicia. O sea que nosotros no podemos llegar a confiar en nadie. Liz, Porque perdón como por la interrupción. sí. Liz, ¿qué dijo el ministro Martínez Simón? Y porque nosotros no estamos de acuerdo con todo lo expuesto cuando uno tiene que dar la espalda, cuando uno no demuestra voluntad para buscar soluciones, cuando se escudan, cuando se les llama a la comisión para que pueda asistir, se escudan, no están dispuestos a terminar con la situación. O sea que eso es lo que no, nos duele todavía a nosotros como coordinadora de víctimas.
Por eso es que agradezco mucho que ustedes nos escuchen, porque nosotros como coordinadores necesitamos y exigimos todavía el juicio político inmediato al presidente de la Corte, al ministro, a todos los que están ahí como responsables que supuestamente, que no puede ser que ellos no entiendan y no sepan de la cantidad de víctimas que estamos. A lo mejor pensaron que, como dijeron muchos, que mis lágrimas venden o que yo me hacía pasar por una persona que no quiere pagar sus cuentas. Pero hoy día hablamos de muchísimas personas. ¿Cómo es que van a ser indolentes ante esta situación de esos indígenas? Indígenas que vinieron a marchar con nosotros, personas tercera edad, personas jubiladas. No puede ser que el promedio de embargo, según el informe de la comisión, sea de 8 embargos por persona y que eso siga vigente. No puede ser que se muestren indolentes, señor. Hay muchos casos que aún todavía ni siquiera han sido denunciados. Bueno, tengo en este momento a la vista una fotografía y voy a setear un poquito mi pantalla como para que podamos apreciarla. A ver, necesito un poquito de paciencia, Liz, porque quiero que la gente vea esta pantalla. A ver, ahí está. Analía Civils, jueza imputada, suspendida en sus funciones, la jueza del Juzgado de Paz de la Encarnación, en una linda foto con Alberto Martínez Simón. Ahí está la fotografía. ¿Coincidencia? ¿No coincidencia? Vaya uno a saber. Ahora, Liz, me llama la atención el tema de que cuando operaste una auditoría de tus deudas, porque seguramente cada vez la platita te alcanzaba menos en tu tarjeta de débito y encontraste 104 millones de guaraníes de tus ingresos totales, ¿qué te quedaba? Y eso, en principio ya me quedaban 400.000 guaraníes nomás de un rubro. Yo me sentí muy sola en ese momento cuando yo pedí auxilio y presenté un cese de descuento pues, al Banco de Fomento, a beneficios y sueldos del MED. Con mi mesa de entrada me quedé y eso siguió. Hoy día, gracias a Dios, la gente se está manifestando, está contando su situación, porque no soy solamente yo. Yo soy ahora la cara visible y muchos colegas míos detrás y que no son del área de educación. Se acercaron personas de la municipalidad, que se acercan personas que están jubiladas, del sector de salud. O sea que no puede ser que no se sepa. Esto es inadmisible. Yo no soy única. El daño, señor, ya está hecho. Destruyeron nuestras vidas, nos robaron todo, 9 años de robo. Pero hay logros importantes que gracias a ustedes como prensa también se están demostrando y trabajamos con documentos. Estamos peleando las víctimas con documentos que avalan lo que oralmente yo puedo llegar a expresar. Nunca jamás una casa de electrodoméstico me va a dar el mismo día un celular Samsung, me va a dar un juego de living el mismo día, se certifica mi firma como si nada, me dan un préstamo otra vez de 6 millones con él, otro celular. ¿Dónde se ha visto eso en el mismo día? A ver, Liz, estoy haciendo algunos cálculos por otras cuestiones que tengo a la vista y que quiero compartir con los televidentes. A ver si ponemos esta cifra en pantalla, por favor, amigos. Esto viene, estoy mostrando, Liz, vos que estás en el teléfono, sí, algo que publicó la señora Analía Civils en su cuenta personal de la red social Facebook, 3 de enero de 2024. Gestión de despacho año 2023. Juzgado de Paz de la Encarnación de la Capital, jueza Analía Civils. Actuaria sección 1, Martina Rivela. Actuario sección 2, Ricardo Cuevas. Expedientes ingresados, 46.498. Casos de violencia doméstica, 289. Total, 46.787 casos. Resoluciones.
Actos interlocutorios, 51.522. Sentencias definitivas, 38.038, totalizando 89.560 expedientes atendidos en el año 2023. Y hagamos un cálculo. Un año tiene 365 días. Un año tiene aproximadamente 222 días hábiles. Vamos a sacarle unos cuantos feriados patrióticos y vamos a quedarnos con 210 días. Si tomamos 89.560 actuaciones culminadas, dividido 210 días hábiles, eso nos da un total de 53 expedientes resueltos por día en una jornada de 8 horas. A ver qué nos da. 53 dividido 8. 6 expedientes por hora, 6 expedientes y medio por hora se atendían y se resolvían en este extraordinario juzgado de paz, de donde hoy lo que hay que entender cuando miramos expedientes ingresados 46.498 es que la mayoría de esos casos eran de la mafia de los pagarés y la mayoría eran esas notificaciones volantes que se hacían por kilos de los auxiliares, de estos auxiliares de justicia, ujieres notificadores y compañía, que estaban en 17 lugares al mismo tiempo. Entonces, ahí sí, qué espectacular es la cifra, 46.498, si vos estás notificando de a 100, de a 200 por día, y vos estás en tu oficina en Asunción, o quizás en tu casa tomándote un tereré, mientras simulás que estás notificando en, no sé, en Guayaquil, en Encarnación, en Uiraroaná, en el Chaco, a un docente que vive en Asunción o que vive en Concepción. Esta es la realidad expuesta, Liz, de cómo operaban y cómo se ufanaban de sus cifras de desempeño. Y hoy sabemos que la mayor parte de las cosas en las que se desempeñaban era participar de esta estafa colectiva de la mafia de los pagarés. Así mismo el señor. No hace falta ser magíster para entender demasiado este esquema de cómo está operando y de que hay alguien o están muchas personas detrás quienes están encubriendo todo esto. Violaron todos nuestros derechos, ujieres voladores, oficios voladores, pulpos, que no nos permitieron defendernos. ¿Por qué no me notificaron? ¿Por qué no notificaron a mis queridos colegas que están en los lugares más recónditos y distantes del país? ¿Por qué no notifican para que nosotros podamos defendernos? Pero ese informe es inadmisible. El monopolio de los descuentos a funcionarios activos y jubilados, con o sin consentimiento de las víctimas, es que se violó todo. Si no era gracias a la comisión del Senado, del doctor Rafael Filisola, la señora Diana Vargas y quien encabeza nuestra coordinadora, el Pedro Coronel, nosotros no íbamos a estar, o sea que el país no iba a saber todo esto, iba a seguir siendo yo sola, iba a estar Pedro solo, y así todo solo, e iban a seguir descontando. No le permiten a nadie cobrar su salario. Tiene que haber una ley en donde por una vez por todas tengan que cortarle este chorro, esta canilla. No puede ser que gente de lo más distante tenga que venir a llorar y que no tengan para su pasaje, que tengan que venir a hacer los trámites. Esos colegas, no merecemos esto, no estudiamos para esto. No puede seguir así. Alguien tiene que ver, por suerte ya hubo que se tuvo que resentir el contrato con Walton, por lo menos un alivio para las personas que tenían ese descuento, ¿verdad? Porque esto ya no puede seguir, señor, es inadmisible desde donde lo mire. Liz, ¿qué decirte sino que tengo una sensación de mucha pesadez, por cuanto el sistema de justicia se justifica a sí mismo y desde sus más altas esferas, desde sus voces más doctas, se escuchan expresiones de excusación, excusas,
manos y pies atados para proceder por algo que para nosotros no puede ser otra cosa sino un grosero corporativismo que no se compadece de centenares de miles de vidas dañadas y destruidas, de pobre gente que tuvo que pagar deudas que no contrajo y que por hacerlo, siendo personas de edad con enfermedades crónicas, no les quedó en el bolsillo dinero para ir a la farmacia a comprarse ese medicamento que para esa persona es una cuestión de vida o muerte, esa persona hipertensa, esa persona con dolores corporales crónicos que necesita ese medicamento pero no pudo comprarlo porque su dinero se lo llevó esta mafia de los pagarés que sigue siendo defendida por el sistema de justicia y por sus más altos expedientes. Quiero despedir nuestra conversación compartiendo otra publicación insólita de las muchas que hay. Aquí tengo a la vista, no sé si están viendo un gráfico de barras, ahí está. Esta es una publicación, doña Liz Prieto, de la Corte Suprema de Justicia, hecha en el año 2023. Hicieron una encuesta de satisfacción de usuarios del sistema de justicia. Es decir, se constituyeron en los juzgados de paz de Asunción, Paraguay, para preguntarle a los usuarios de esos juzgados, la mayor parte de ellos abogados, que tan satisfechos estaban con la calidad del servicio. Y aquí tengo en la vista un cuadro tipo PowerPoint que dice celeridad en los trámites, uno de los rasgos examinados en la encuesta. ¿Cómo considera la celeridad de los trámites en sus procesos judiciales en los juzgados de paz de la capital? Y las calificaciones posibles son muy mala, mala, buena, muy buena y excelente. Y están los juzgados de la Catedral, La Encarnación, San Roque, Recoleta, Villamorra, Santísima Trinidad, en 3 circunscripciones, en 3 turnos. Bueno, la más descollante de todas es la calificación que merece el Juzgado de Paz de la Encarnación a cargo de la jueza Analía Civils, con 66% de calificación excelente y 8% de calificación muy buena y 12% de calificación buena, es decir, un funcionamiento excelente. Claro, si vos sos un abogado de Carza, si vos sos un abogado de Anaconda, si vos sos un abogado de Nexo y te vas a llevar papeles por kilo a que te lo firmen por kilos para desplumar por kilos a pobres trabajadores, enfermeros, enfermeras, barrenderos de la municipalidad, claro que es un juzgado excelente, brillante, pero el mejor del mundo, no solamente el mejor del circuito de paz de Asunción, Paraguay. Datos de la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia que, no sé, publicaba para que la opinión pública tuviese la idea de que el andamiento de esos espacios de gestión de justicia era algo modélico, era algo idílico, la calidad del servicio de justicia 10/10, cuando en realidad lo que era 10/10 era el servicio que le estaban prestando y que le siguen prestando, doña Liz Prieto, a la mafia de los pagarés. ¿Cómo es que se puede llegar a realizar ese tipo de informes y de conclusiones cuando yo como docente veo 66% de rendimiento de mi alumno, por ejemplo, donde estoy en una escuela, a niños con discapacidad le voy a dar 66% cuando aprendió a leer, cuando la motricidad ha avanzado, cuando el sordomudo ya me aprende vocales con lengua de señas, pero 66% de excelencia que se les otorgue a esta clase de juezas sigo sosteniendo que es inadmisible, no puede llegar a meter en el cerebro de ningún ser humano paraguayo. ¿Cómo decirle que es excelente la gestión a esos compatriotas que están teniendo 100 guaraníes en su tarjeta de cobro? ¿Cómo decirles y explicarles que cada mes está formando fila en el cajero la cantidad de víctimas que no es Liz Prieto, que son los demás? ¿Cómo también explicarle a ellos de dónde sale ese porcentaje tan elevado cuando que mensualmente yo tengo que entregarle a juezas dinero? Yo como mujer tengo que entregar en sobres dinero. Por supuesto que mi porcentaje se va a elevar, señor y audiencia.
Es que es ridículo desde donde se los mire, porque el tamaño de la mafia de los Pagarés no tiene ningún precedente. Nosotros, y les aclaro que nosotros como coordinadora de la víctima vamos a seguir trabajando. Estamos esperando que ese 12 de diciembre llegue para que después podamos acampar frente a la casa de los diputados y senadores y no dejarles en paz. Paz que nosotros no tuvimos durante décadas, de los que nos robaron, de los que nos saquearon, sin ni siquiera consultarnos, no les vamos a dejar en paz. Si piensan que somos 4 o 5 víctimas nomás, están muy equivocados. Algún día van a necesitar otra vez del voto del sector público. Estamos muchísimas víctimas que estamos muy dolidas. Están los jóvenes que están escuchando y están mirando muy de cerca. Hay demasiado que aprender por aquí. No hace más falta seguir tratando de tapar esta gran mentira de esta mafia, de esta gente corrupta que está comiendo a costillas de nosotros los más pobres. ¿Cómo es que yo voy a llegar a confiar por un perito en donde están desconfiando de que esa es mi letra o no es mi letra? ¿Cómo yo voy a confiar? Y me pide otra vez que yo pague 2.200.000 para que diga que no es mi firma. Pero va a seguir esto, señor y audiencia, ¿hasta cuándo? Muchísimas gracias. Hablábamos así con Liz Prieto, esta expresiva docente que nos deja muy en claro que hasta cuando te ofrecen, cuando te venden una solución, te están ofreciendo una oportunidad de inversión más. ¿Querés solucionar el problema? Y ponete 2 millones más a una persona a la que le sacaron 100 veces lo que le correspondía en justicia pagar. Un horno de microondas, 1 millón de guaraníes, un zapato deportivo, 1 millón de guaraníes y otros electrodomésticos por 5 millones de guaraníes. 7 millones de guaraníes la totalidad de su deuda. Después de una catarata de cobros compulsivos, mandó a hacer una auditoría y descubrió que la deuda parcial era de más de 100 millones de guaraníes. De 7 millones a 100 millones de guaraníes. Bueno, no sé, ¿tenemos equipo en la pantalla? A ver, ahí está. Este es el excelente equipo año 2021. Ahí está enfrente la jueza Civils y al fondo, a la derecha de la foto, agarrado de la barra, Alfred Benítez. Alfred Benítez. Podemos venir un ratito a piso para poner un poco de contexto sobre este ciudadano Benítez. Y esta publicación de la edición digital del diario Última Hora puede ponernos en contexto. ¿Compartimos? Ahí está. Ujier, investigado en caso Pagarés, sigue operando y apareció en acto cartista. El Ujier Alfredo Benítez, quien está imputado y admitió estar en la trama de Pagarés, aparece con fuertes aliados políticos. El funcionario pidió obtener la suspensión condicional del procedimiento y estar fuera de la causa por haber colaborado con la Fiscalía. Y bueno, ahí está, para que usted lo vea en toda la graciosa majestad de su persona. Aparece en el primer círculo de la izquierda. Ese es Alfredo Benítez, el ujier notificador de la suspendida jueza Analía Civils. Y en el medio de la escena, todo me chupa un huevo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y autopromocionado candidato a la presidencia de la República, Raúl Latorre. ¿Le importa a Raúl Latorre la mafia de los Pagarés? Evidentemente no. Y quien estaba detrás de esta monstruosa empresa era el ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre. Todo queda en familia. Hacemos una pausa.
Amigas, amigos, como dirían mis amigos los relatores deportivos de sobrepique, por favor, no sé si tengo seteada la pantalla para compartirla con ustedes. Sí, esto publicó hace pocos minutos el medio especializado en asuntos judiciales, El Observador, del querido amigo Carlos Benítez. Y dice: Carolina Vera, funcionaria del SNPP afectada por la mafia de pagarés. Una señora de nombre María Laura Guirlán de Vareiro me está demandando en un expediente que está supuestamente en Luque. Nunca en mi vida saqué 21 millones y esta señora me está demandando por 42 millones. 2 expedientes del mismo tenor y sin recibo ni pagaré. Es decir, amigos, volviendo a piso, la mafia de los pagarés no paró ni un segundo. Por otro lado, probablemente ahora que algunas casualties están teniendo, algunos tropiezos están teniendo, seguramente dicen, bueno, ahora sí que hay que salir a entramparle a cuánta persona podamos hacerlo en el camino. Si lo siguen haciendo, es porque alguien lo está facilitando. ¿Quién les da los datos vitales de estas personas? ¿Quién le da las identidades, números de cédulas, sus domicilios, sus nombres completos, los lugares donde tienen cuentas de las que se pueden debitar estos fondos? Alguien está proveyendo esa información. Si no, podrían seguir intentando, pero el nivel de eficacia bajaría muchísimo. La mafia de los pagarés, a pesar de todo, continúa tan descarada como siempre, amigos. Vamos a trasladarnos hasta Buenos Aires, Argentina, para hablar con Fernando Martínez Escobar, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y un frecuente aportante de materia para la reflexión en cuanto a registro de la realidad política de Paraguay. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando, escribiste un artículo para el espacio de reflexión política Tereré Cómplice, un artículo que dice: Paraguay no vota oficialismos. ¿Qué hay detrás de este título breve y llamativo en un tiempo de tanto éxito del oficialismo, entendido como el Partido Colorado? Así es, efectivamente, cuando vamos a mirar los registros, podemos corroborar que en general la población paraguaya no vota oficialismo a presidente de la República, ni tampoco vota oficialismo vota a intendentes candidatos del oficialismo cuando se presentan a la Intendencia de Asunción. Y cuando digo el oficialismo me estoy refiriendo, Quique, al oficialismo del Poder Ejecutivo. Fíjate vos que, sí, para entender esto, por un lado tenemos la típica oposición, que sería en cualquier partido, que se opone al que está gobernando, en este caso el Partido Colorado. Esa es la que nosotros en general conocemos. Pero si acercamos un poco, si hacemos un zoom al tema, podemos ver que hay también una disputa interna, hay movimientos disidentes dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y si nos fijamos en eso, entonces vamos a ver que en general esa disidencia dentro del Partido Colorado, a lo largo desde 1989 hasta esta parte, ocupa un voto opositor. ¿Y a qué me refiero? Fíjate que si pensamos en los presidentes que fueron electos desde el 89 hasta esta parte, solo 2 candidatos presentó el Partido Colorado solo 2 candidatos, pero mejor dicho, presentó el Partido Colorado que estaban en línea con el oficialismo presidencial. Y estos 2 candidatos el primero fue Guasmosi en el 93, y la segunda fue Blanca Ovelar en el 2006. Por supuesto, en el 93 todo el argañismo había impugnado la candidatura de Guasmosi, sin embargo fue la única, digamos, exitosa. Y la segunda candidata oficialista del Partido Colorado fue Blanca Ovelar, que fue derrotada por Fernando Lugo. Después, en todos los otros casos, Quique, si te fijas, podemos después, si querés, repasar cada uno.
En todos los otros casos siempre ganó un opositor a la línea oficialista de la presidencia de la República, ¿verdad? Ese juego también podemos hacer a nivel intendencia de Asunción, Quique. Fíjate que en Asunción tuvimos elecciones a intendente desde el año 91, ¿verdad? Y también podemos registrar lo mismo. La única candidata oficialista, y por oficialismo me refiero a oficialista con relación al Poder Ejecutivo, que ganó la intendencia de Asunción fue Evany Troche de Gallego. Bueno, si en el 91 ganó Filisola, el presidente era Rodríguez. Después en el 96 gana Burt y el presidente era Guasmosi. En el 2001 gana Riera, el presidente era González Macchi, pero sus candidatos eran Barcini y Teoplanás, y bueno, y Riera tiene otra historia de dónde viene. En el 2006 sí gana Evany Troche de Gallegos, que es la única, es la excepción que confirma la regla, es la única candidata oficialista que logra ganar la intendencia de Asunción, candidata oficialista en la línea con el presidente de la República. Después tenemos en el 2010, ¿a quién tenemos, Quique? Tenemos en el 2010 tenemos a Arnaldo Samaniego. Arnaldo Samaniego, ¿verdad? Arnaldo Samaniego, y quién era presidente de la República, Fernando Lugo. Correcto. ¿Sí? Otra vez, gana la oposición. En el 2015 ganó Mario Ferreiro. ¿Quién era el presidente de la República? Cartes. Y por último, tenemos en el 2021, ganan en hecho, y opositor a Mario Abdo, o sea, el Honor Colorado, opositor a la línea oficialista del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que nosotros vemos ahí, Quique, si te fijas, es una tendencia a votar a los candidatos no oficialistas, tanto para la presidencia de la República como para la intendencia de Asunción. ¿Cómo opera esa voluntad del elector capitalino, sobre todo en las cuestiones municipales que parecen segregadas de la gran tendencia nacional? Es decir, hay una expresión de castigo también, hay como ese voto sirve como una válvula de alivio, se vota a quien mejor parece que va a desempeñar la tarea, pero cierra más el combo si además el voto expresa alguna disidencia ciudadana con respecto al habitante del Palacio de López. Sí, yo creo que también ahí se da la cercanía de la población asuncena al Palacio de López, como decís, Quique, ¿verdad? Ahí vemos que quizás la población asuncena está muy cercana en términos de noticias, de acción política, ¿verdad? Está como más que el resto del país, digamos, ¿verdad? Pero ojo que esa regla no se cumple solo en Asunción, ¿eh? Se cumple, no me puse a ver todos los municipios, pero sí se cumple a nivel presidencial. A nivel presidencial se cumple esa regla. Entonces, ¿y por qué esto es interesante, Quique? Porque si nos fijamos, por ejemplo, si pensamos, le pensamos, por ejemplo, al Partido Colorado, ¿verdad? Y decimos, bueno, en todo este periodo, sobre todo el año pasado y parte de este año, hubo una fuerte presión desde Honor Colorado para generar una unificación del Partido Colorado, y uno efectivamente lo ve como más debilitado a los movimientos de la disidencia colorada. Entonces, y eso nos otorga aquí que una paradoja dentro del Partido Colorado, porque si tenemos en cuenta la tendencia nacional y tenemos en cuenta la tendencia en Asunción, entonces lo que parece ser una fortaleza de la ANR en realidad podría ser una debilidad. Ahora, cuando uno mira, Fernando, otras dinámicas, por ejemplo, cuando tras estos eventos sismáticos de Oviedo, Argaña y compañía, emerge Nicanor Duarte Frutos. Nicanor Duarte Frutos es un hombre que viene del interior del país, pero su base política, su lógica política tiene que ver con una ruptura generacional. Cuando sucede la gran diáspora post-marzo paraguayo, ahí tenemos Oviedo prófugo, el doctor Argaña trágicamente muerto, algunos hombres muy influyentes como Conrado Papalardo y
Blas N. Riquelme estaban en retirada, entonces se abre un espacio generacional donde el corte lo dan principalmente dos personas cuya característica tiene que ver con otros factores. Son Enrique Riera y Nicanor Duarte Frutos, dos jóvenes colorados que no podían ser caracterizados como estronistas. Ahí hay como un corte generacional. Y sigue que, pero fíjate que cumple con la regla. Por supuesto, será todo el proceso, digamos que la depuración final, o sea, un catalizador de lo que fue la caída de Stroessner hasta fines de los 90, donde el mazo paraguayo también sirvió como catalizador de la salida de los militares de la fuerza del poder político institucional. Y también sirve como renovación de la política. Entonces, una vez más, el Partido Colorado logra capitalizar eso. Que logra capitalizar en Asunción y logra capitalizar a nivel país, a través de Riera en Asunción, a través de Nicanor a nivel nacional. Es decir, ¿qué es lo que logra capitalizar el Partido Colorado? El Partido Colorado logra capitalizar la idea de renovación, porque esa es la disputa. La idea es, voto lo mismo, que sería la línea oficialista en la presidencia de la República, o voto renovación. ¿Quiénes te ofrecen renovación? Te ofrece por un lado la oposición no colorada, pero, ojo, y ahí radica la fortaleza del Partido Colorado, la capacidad que tiene el Partido Colorado de ofrecerte esa renovación. Y entonces, lo que pasa en el 99, ¿verdad?, con el mazo paraguayo, reafirma esto que estamos diciendo, porque te muestra esa capacidad del Partido Colorado de reciclarse en su propia oposición. Fernando, una cuestión que seguramente debe tener un encuadre muy fuerte en tu análisis es la musculatura de Honor Colorado que crece y que se consolida como un movimiento interno del Partido Colorado después de la salida de Cartes del gobierno. Hubo nicanorismo mientras Nicanor estuvo en el poder, hubo guasmosismo, hasta se habló de cubismo en el breve interreño en el que el ingeniero Raúl Cuba fue presidente de la República, pero todos fueron movimientos efímeros que no sobrevivieron a la caída del poder. Sin embargo, el cartismo parece ser contracíclico. Sí, efectivamente, Quique. El Cartes es el único liderazgo que logra mantener su movimiento y su fuerza dentro del Partido Colorado más allá de su presidencia, ¿verdad? Tanto así que bueno, Mario Abdo le hace oposición, le gana una interna. O sea, fíjate que Cartes pierde él teniendo la presidencia, pierde su candidato contra la oposición colorada. Eso era que en ese momento era Abdo, ¿verdad? Sin embargo, se mantiene, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una cuestión completamente inédita, y eso es lo novedoso también dentro de este proceso, la capacidad que tienen los recursos de Cartes para mantener un sector en la oposición al oficialismo, porque el oficialismo era Abdo cuando el cartismo pierde las elecciones, y sobrevivir de esa manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es súper interesante poder ver cómo afecta eso después a la dinámica misma del juego, ¿verdad?, político. Fernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta materia que hay que seguir teniéndola en las manos, con un bolígrafo, hacer une con flechas, porque es un juego fascinante, sobre todo en este momento de tan fuerte activación de los electoralismos, tanto en el Partido Colorado, con sus vertientes oficialistas y disidentes, y también en la que formalmente todavía podemos llamar oposición política en Paraguay. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias y bueno, un saludo. Desde Buenos Aires, Fernando Martínez Escobar, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. A propósito,
de este artículo. Voy a volver al principio para que podamos mirar un poco el acápite. Ahí está. Paraguay no vota oficialismo, un artículo que está en la página tererecómplice.com para quien quiera acompañar la lectura in extenso de este material. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Está tan metido, es tan fuerte ya el entramado entre el crimen organizado y el poder político que cada vez hay menos disimulo, cada vez hay más audacia. Y este mes de diciembre, con su enorme dinámica comercial, mueve todo, lo blanco, lo gris y lo negro. Vamos a compartir estas imágenes del medio digital Ciudad del Este Informa y les voy a explicar la situación. Bueno, un auto siniestrado, señoras y señores. Un gran choque, un gran ruido. La gente que acude, que quiere ayudar, esperá, abrí esta puerta, estirá esto. Y bueno, abrieron la puerta y estiraron lo otro. ¿Qué había en las cavidades de las puertas y de la parrilla delantera del auto? Paquetes de marihuana, amigos. Así que la gente se puso prudente y dijo, bueno, hasta ahí nomás, no toques nada, espera que venga la policía. Imaginen la sorpresa de la gente, la buena gente que dice, caramba, hubo un choque, vamos a ir a auxiliarlo al automovilista, y se encuentra así con el auto todo hecho pelota y dice, bueno, a ver acá, vamos a abrir la puerta, y al abrir la puerta caen unos panes de marihuana y adelante del impacto se mueve la parrilla y ahí asoma otro pan de marihuana. Drogas, armas, iPhones. Este tema de la remanufacturación de iPhones en China por millones de unidades está inundando Paraguay y desde Paraguay se está inundando Brasil. Van iPhones por avioneta, por tierra, pero por decenas de miles. Están embutidos como los cigarrillos de Cartes y estos panes del No Woman No Cry de Bob Marley. Así está diciembre, señoras y señores. Cuidado. Buenas noches. Muchas gracias.